Aquel verano del 77 sirvió para que los españoles se apretaran el cinturón. Los precios no paraban de subir y los sueldos no lo hacían a la misma velocidad. Los precios de consumo aumentaron, solo en el mes de julio, un 3,1%, un 30% en el cómputo anual, aunque estaba previsto que fuera el 40%. La crisis del petróleo era ya acuciante. De $2 el barril a $20 el barril fue una subida espectacular, ¿no? Entonces eso incidió mucho también en los precios. En la huida de capitales ante la incertidumbre política, ¿qué iba a ocurrir? Muchos capitales salieron para Suiza sobre todo, ¿no? Como primera medida urgente, el gobierno devalúa la peseta un 25%. Por otro lado, ya se empezó a negociar el Estatuto de Autonomía, no sin problemas y deserciones. UCD se enfrentaba a los partidos de izquierdas. En la capital, tras los movimientos electorales, la gente se aburría. Triste, una ciudad sin actividad cultural ninguna, cero. Era una ciudad en la que lo que dominaba eran policías, funcionarios, pero funcionarios de la vieja escuela, ¿no? Funcionarios, hay muchos funcionarios, yo soy funcionario ahora mismo, ¿no? Y una ciudad en la que no había ningún tipo de, yo creo que era el peor sitio donde podía vivir un tío joven, vamos, una persona joven, hombre o mujer, ¿no? Porque no había ningún tipo de aliciente como para poder sobrevivir. De hecho, bueno, la principal diversión en esa época era irnos a Granada, a Córdoba, a cualquier lugar que no fuera Jaén. 1 de agosto. Se constituye en el Congreso la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su misión será la de sacar un primer borrador de este texto. Los 7 diputados que lo componen son los que se han denominado padres de la Constitución. El primer borrador estaba preparado para final de noviembre, creando un escándalo en todos los sectores. Habían comenzado unas negociaciones que durarían más de un año, no sin problemas. Joder, meter una constitución después de los 40 años de dictadura era importantísimo, marcar tener una referencia, un marco legislativo y... claro, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido una constitución más avanzada, pero de todas maneras yo creo que estuvo muy bien, porque ya sentaba las bases de que se iba a avanzar, ¿eh? Con esto hubo un golpe de Estado en el 81, ¿eh? No se nos olvide que no las teníamos todos con nosotros, ¿no? Te analizan los artículos y los ponen en práctica. Un partido de izquierda, otro de derecha, varía como de la noche al día, y es la misma Constitución. 3 de agosto. Pedro Manuel Damas Rico, senador de Jaén por UCD, es nombrado secretario de la Comisión de Economía y Hacienda. 16 de agosto. Entre el mare magnum de subidas, el diario Jaén publica una noticia que pasa desapercibida: la muerte del rey del rock, Elvis Presley. 2 de septiembre. Se da a conocer la unificación de los dos grupos socialistas en la capital, el Histórico y el Renovador, tras una sesión ordinaria de la Ejecutiva local. En el resto de los pueblos de la provincia se produciría la misma coalición a pesar de ciertos enfrentamientos. El 17 de septiembre, la nueva comisión ejecutiva de la agrupación local del PSOE elige de presidente a Juan José Contreras. El proceso electoral unificó de facto. Si había alguien o algo que no comulgaba con el planteamiento que hizo en aquel momento el Partido Socialista y pensaba que podía haber otro Partido Socialista, evidentemente se olvidó en unos instantes, ¿no? 19 de septiembre. El jiennense Rafael de Mendizábal es nombrado presidente de la Audiencia Nacional. Con posterioridad sería nombrado presidente de la Sala del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional. Sin duda, una de las grandes mentes del mundo jurídico español. 21 de septiembre. Después de 2 años de estudio, queda preparado el planeamiento de la remodelación de las instalaciones de Renfe para prolongar la llamada Avenida del Generalísimo, hoy Paseo de la Estación. Hasta los años 80 no se haría realidad esta nueva estación. A partir del 26 de septiembre son entregadas las llaves, tras las correspondientes firmas de los contratos, de las 864 viviendas sociales del Polígono del Valle. Las promociones de obras públicas en el Polígono del Valle ya venían de la etapa de Franco, ¿eh? En su momento fue
receptor de gente llegada desde la provincia. A la mitad de los 70 ya empezó a tener Jaén pues Vitola de capital, tenía un efecto de atracción hacia las poblaciones. Y el Polígono del Valle se convirtió en símbolo de muchas cosas, también en un símbolo de reivindicación política, con no pocos problemas con la policía, por cierto. La policía estuvo muy alerta de lo que estaba pasando en el Polígono del Valle, y ahí hubo algarada, hubo algunas manifestaciones en esa época de vecinos del polígono que fueron suspendidas o alteradas por orden gubernativa, y yo creo que eso hizo que se convirtiera en un barrio de reivindicación. 30 de septiembre. Se pide el mismo régimen preautonómico en Andalucía que en Cataluña y País Vasco. Porque entonces las preautonomías, ¿qué eran? Eran aquellas autonomías que podían alcanzar la autonomía por la vía lenta, o sea, 5 años después. Por la vía rápida, ¿quiénes la habían conseguido? Por la vía rápida, o sea, constituirse inmediatamente. ¿Quiénes la habían las nacionalidades históricas? Las provincias vascas, Navarra y luego Cataluña y Galicia. Eran las que habían conseguido su autonomía y tenían su junta autonómica. Las otras comunidades autónomas, las de régimen común, teníamos que montar una preautonomía que hiciera los trabajos de tener un estatuto, etcétera, etcétera, para poder constituirse en autonomía y luego, a lo largo de 5 años, recibir las competencias. En septiembre, los olivareros sacan sus tractores a las carreteras como protesta y piden que el precio mínimo del aceite sea de 120 pesetas. 2 de octubre. Desde hace meses, los diferentes partidos están preparando las elecciones municipales. Se baraja una fecha, 25 de marzo de 1978. La realidad sería distinta, un año más distinta. 2 de octubre. El presidente de la Diputación Provincial, Luis Gea, viaja a Madrid para equipar el futuro colegio universitario. La apertura parecía inminente. Como siempre, la realidad era otra. 5 días después aparecería dicho mobiliario, incluida biblioteca, en nuestra ciudad. 4 de octubre. Se constituye la Unión General de Trabajadores en Jaén. Inmediatamente se abrió una sede en la calle ancha de la capital. Tomás Pérez Sánchez sería el secretario general en los primeros tiempos de este sindicato. 6 de octubre. El poeta Vicente Aleixandre es premiado con el Nobel de Literatura, según la Academia Sueca, por una obra de creación poética innovadora que ilustra la condición del hombre en el cosmos y en nuestra sociedad actual, a la par que representa la gran renovación, en la época de entreguerras, de las tradiciones de la poesía española. Se trata de un claro apoyo al proceso constitucional español. 8 de octubre. El gobierno llama a los líderes políticos y sindicales para llegar a un acuerdo que levante la economía nacional. La situación es preocupante. Se tienen que dejar de un lado el pensamiento político para volcarse en el económico. Había que llegar a pactos para que la economía resurgiera. Había pues un déficit alto y luego había una inflación absolutamente... Claro, estábamos en una inflación del 20%. Es que nosotros firmábamos con la patronal bandas salariales entre el 18 y el 22%, y Comisiones pensaba que nos quedábamos muy cortos, ¿no? Pero es que la inflación estaba por ahí. 12 de octubre. Vuelve del exilio Victoria Kent, una pionera del feminismo en la República que se convirtió en la primera directora general de prisiones y la primera abogada en defender a un hombre. Fue elegida diputada por Jaén en las filas del Partido Radical Socialista. 17 de octubre. Se inauguran las nuevas instalaciones del Colegio Universitario Santo Reino en Las Lagunillas, un complejo nuevo que todavía existe integrado en varios edificios de la universidad. Federico Mayor Zaragoza es el encargado de dar el pistoletazo de salida a estas instalaciones. Desde mayo, a través de distintas mesas, se piden firmas de apoyo a la petición de profesores y alumnos para que entre en funcionamiento el Colegio Universitario Santo Reino. Llevaba terminado varios meses. Un mes después comenzaron las clases gracias a una acción reivindicativa. Forzaron el traslado del colegio, de la Escuela de Peritos al campus de Las Lagunillas, forzaron el traslado bajándose sin mesas ni nada y dando clases en el suelo.
una acción reivindicativa loable, ¿no? 23 de octubre. El diputado de la Unión de Centro Democrático, José Antonio Simón Calvo, renuncia debido a un accidente de tráfico sucedido 3 meses antes. Higinio Vilches Carrasco le sucederá en el cargo. El mismo día, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Ignacio Gallego, vuelve a visitar Jaén. Junto a Felipe Alcaraz, da un mitin del PC en tiempos de feria. La tranquilidad es máxima un año después de los disturbios acaecidos en la primera visita de este dirigente comunista. Entero que aquello estaba abarrotado, pero abarrotado, absolutamente. Además, Ignacio Gallego tenía un poder de enganche, ¿no? Hacia la gente, ¿no? Hacia la gente, en su forma de hablar. Era un gran orador, Ignacio era un gran orador, y enganchaba al público, ¿no? Cuando hablaba. Otra cosa ya eran los contenidos que nos planteaba, que en algún momento determinado, pues ya algunos, pues empezábamos a decir que aquello, pues, nos chirriaban algunas cosas. 25 de octubre. Tras una larga y dura negociación de más de 2 semanas, se firman los pactos de la Moncloa. Entre los acuerdos se reconoció el despido libre para un máximo del 5% de la plantilla de las empresas, el derecho de asociación sindical y el límite de incremento de salarios se fijó en el 22%, que era la inflación prevista para 1978. Entonces, ¿qué teníamos? Inflación del 21%, desempleo superior al 40%, industria que estaba empezando a nacer, y era una situación social muy difícil. Por eso ganó la izquierda, claro. Por eso la izquierda aquí era mayoritaria, está claro. Obedecía a la razón social que existía. Esto hubiera sido una locura, hubiéramos tenido una inflación galopante y no podíamos, con la economía tan mal, pues llegar a consolidar la democracia. Además de la devaluación de la peseta, se reforma la administración tributaria ante el déficit público y se establecen medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior. Estábamos ya hablando de la Unión Europea y había una serie de cosas pendientes, fundamentalmente la posibilidad de acceder a la Unión Europea, y entonces había que pero vamos, yo pienso que lo que realmente hubo por parte de todos, porque ahí sí que no hubo excepciones, fue el afán de superación y el deseo de convivencia de la sociedad. Había habido antes algo que nos había chocado a muchos de los que estábamos en el partido y que nos valió enseguida el calificativo de cuñalistas, que era nuestra resistencia a que había que tener la bandera de España en todos los actos, que había que renunciar a la bandera republicana, que siendo un partido republicano renunciábamos a ella y que había que aceptar íntegros los acuerdos que había establecido Carrillo con Adolfo Suárez. Para nosotros, para quienes estábamos en mi posición, en mi corriente, digamos, de la izquierda del PC, eran renuncias negativas. Y los pactos de la Moncloa lo fueron de nuevo. 25 de octubre, la Falange Española de las Jons, la Falange Española de las Jons auténtica y los círculos José Antonio de la capital se unifican en un solo partido tras los resultados nefastos de las primeras elecciones. 6 días después se celebra un acto de reafirmación falangista en la Casa de la Cultura. Estos mismos grupos se habían enfrentado entre sí para hacerse con un hueco que nacía extinto desde el primer momento democrático. Falange Española de la Jons, en el año 77, tenía, pues, la verdad, un cierto nivel de implantación a nivel provincial con 5.000 afiliados, la mayoría de ellos en Jaén Capital. Los sectores ubicados más a la derecha querían recuperar su hegemonía perdida. Falange sufrió una escisión para las elecciones constitutivas del 77 en la provincia. Círculo José Antonio y Falange Española de las Jons se presentaron por separado. La poca repercusión en las urnas fue absorbida por la derecha moderada de Fraga con Alianza Popular. Había
muchas personas de extrema derecha, digamos, encubiertos, que al fin y al cabo, cuando llegaba la hora de votar en unas elecciones, pues se decantaban por Alianza Popular. 31 de octubre se inaugura la restauración de las galerías altas de la catedral y el archivo diocesano. El sacerdote José Melgares será el encargado de poner en orden lo que queda de este archivo. 2 de noviembre se declara un motín en la prisión provincial. Durante 2 horas los presos comunes quemaron colchones y enseres y se encaramaron a los tejados, produciendo daños por valor de 2 millones de pesetas. 59 presos comunes de los 74 que formaban la población penal fueron los protagonistas de este levantamiento que terminó con los antidisturbios entrando en las dependencias. Estaba de gobernador el granadino Enrique Martínez Cañabate. El motín fue fuerte. Se produjo sobre las 7 de la tarde, quiero recordar. A partir de las 9 de la noche, los periodistas acudimos a la sede del Gobierno Civil para requerir información del gobernador Martínez Cañabate, que bueno, pasaban el rato, media hora, una hora, y resulta que no comparecía. Y ya nos dijeron que había tenido problemas esa tarde también con el halcón. Bueno, pues fueron yo no sé qué estarían haciéndole para tratar de despejarlo, pero a las 2 de la mañana, nos informaron de que se iba a producir la rueda de prensa del gobernador Martínez Cañabate. Entramos a la sala de prensa y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando Martínez Cañabate se dirige a todos los informadores y dice, dirigiéndose ya a mí en concreto: Garridito, cuenta tú lo del motín, que tú sabes de lo que ha pasado. Bueno. 6 reclusos fueron atendidos por diversas heridas. 4 de ellos volvieron a la cárcel. Los 2 restantes tuvieron que ser hospitalizados, uno con una fractura en la pierna al caer por una escalera y otro con un fuerte dolor en la cara como consecuencia del golpe de una bala de goma. Una cosa era el movimiento de los presos políticos en las cárceles y había otro movimiento que era de presos comunes que se llamaba la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, no me acuerdo muy bien lo que eran las siglas. Y entonces hubo muchas cosas en España y aquí se hicieron también. Es decir, que se amotinaron y le pegaron fuego a parte de la prisión. Aunque eran presos comunes, pero sin embargo concitaban cierta gracia, ¿no? De decir, bueno, bien, vale, lo que están pidiendo son reivindicaciones que merecen la pena. Esa era la perspectiva que nosotros veíamos desde fuera, pero tampoco era una cosa que a nosotros como partido, yo ya estoy hablando como partido, no como a nivel personal, sino que como partido que viéramos tampoco con cierta o con mucha simpatía, ¿no? Es decir, ten en cuenta que estamos hablando de presos comunes y no de presos políticos, ¿no? 4 de noviembre. El Palacio Provincial de la Diputación sirve de marco para la aprobación provisional de la preautonomía por la permanente de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía. Esto se montó inicialmente porque la Constitución, lo que había aprobado la Constitución era la forma de acceder a la autonomía, ¿no? Y entonces aquí lo que hubo fue una especie de delegación del Parlamento Central para que aquí se montaran, por indicación de las diputaciones provinciales, se montara una junta preautonómica que empezara a crear el germen de lo que luego fue la Junta de Andalucía. En noviembre comenzaron las clases en los nuevos edificios del Colegio Universitario instalados en Las Lagunillas, aunque la inauguración oficial había sido unos meses antes. Pero se tuvo que tomar de una manera reivindicativa ante la negativa de equiparlo por la administración estatal. Se tomó el campus tras una manifestación. Ahí sí que nos juntamos todas las corrientes políticas que había en el colegio universitario para ponernos de acuerdo a la hora de decidir la acción que íbamos a hacer para el tema del colegio universitario, de las nuevas instalaciones, de Las Lagunillas. El edificio estaba terminado y comenzaron a llegarnos noticias raras. Hoy dijimos, bueno, esto no puede ser porque al final vamos a acabar sobreviviendo mal en Peritos porque ya no cabíamos realmente en Peritos. Y Peritos, por otra parte, nos animaba a que saltáramos
al colegio universitario para ganar también ellos espacio, porque le habíamos quitado prácticamente la mitad de aquello, y entonces hicimos una asamblea y tomamos la decisión de tomar el colegio universitario. Baja a la universidad andando y se dan algunas clases allí sentado en el suelo de los espacios del que fue después colegio universitario, ¿no? Y se dieron algunas clases allí que era una especie de más un acto reivindicativo que una real clase, ¿no? Porque aquello era pues imagínate todos los alumnos sentados en el suelo, y tuvo aquello muy bien, fue muy divertido y fue gracioso. Subimos la loma y cuando ya estábamos en todo lo alto nos encontramos con la policía, con los grises, que estaban haciendo un frente para impedirnos el paso a nosotros. El caso es que se acercó creo que era un sargento o un teniente, y nos paró delante del coche y dijo, bájense. Entonces nos bajamos y nos dijo, ¿qué vienen ustedes a tomar esto? Y la verdad es que íbamos a decirle que no, pero como en aquella época estábamos muy envalentonados y ya la cosa no tenía solución, pues le dijimos, sí, somos la avanzadilla y ahora viene toda una manifestación y a ver qué van a hacer ustedes, porque van a venir. Y entonces dijo, no, sí, en realidad yo ahora voy a consultar, pero en realidad yo estoy encantado de que ustedes tomen esto, porque tengo un hijo que tiene 16 años o 17 años y el año que viene me cuesta mandarlo a Granada, y si esto está tomado y esto va para adelante, el niño estudia aquí y yo creo que esto tiene condiciones y debe además ser para los estudiantes. Total, que aquel policía nos dejó muy sorprendidos y a los pocos minutos habló por teléfono y desmantelaron aquello. Los despachos estaban vacíos, las aulas no tenían sillas, ni mesas, ni lugares donde la gente se sentaba, y lo que hicimos fue invertir el sistema. Los estudiantes se sentaban en la tarima del profesor y el profesor, como tenían una cierta inclinación, pues se colocaba en la parte alta del aula y ahí es donde impartía la clase. Es curioso que a partir del año 78 la actividad política en el Colegio Universitario Santo Reino disminuyó drásticamente. La vuelta a la investigación del profesorado más progresista, la llegada de la democracia y el paso para terminar sus estudios en Granada de la generación de alumnos comprometidos tranquilizaron los ánimos y en 2 años casi desaparecieron las movilizaciones. Parece como si en el año 1977, de una manera 77-79, de una manera inconsciente, esta gente diera de mano, decir, bueno, pues hemos hecho hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que tenemos que hacer y esto lo hemos hecho, y es cuando se acaba el protagonismo de toda esta gente, de todos estos profesores nuevos de los años 70, del principio de los 70, que se reintegran a su actividad. 5 de noviembre y 17 de diciembre, primer Congreso Provincial de Alianza Popular. En el transcurso del mismo, Miguel Sánchez Cañete puso la presidencia a disposición de los congresistas, pero su dimisión no fue aceptada. En el Congreso se formó una nueva junta directiva. Miguel Sánchez Cañete se fue a vivir a Granada y tuvo allí su despacho como abogado y se apartó un poco. 15 de noviembre, 700 profesores de EGB se concentran frente al gobierno civil. Protestan por la inestabilidad laboral y el intrusismo que sufren en la educación. El sistema en aquella época mantenía en unas condiciones de subempleo prácticamente a los interinos. El salario de los interinos era ridículo en comparación con el salario de los propietarios. Entonces no sacaban plazas a oposición porque se ahorraban muchísimo dinero. Y además las interinidades eran adjudicadas de manera prácticamente arbitraria. 23 de noviembre. El campo se pone en pie de guerra. Durante varios días los tractores salen a las carreteras colapsándolas. El sueldo de un aceitunero temporero era de 800 pesetas. Comisiones Obreras pidió un mínimo de 1000 pesetas a la patronal antes de que acabara el año. El salario mínimo que se pedía entonces en comisiones obreras, y Comisiones Obreras pasaba por ser muy revolucionaria y muy fuera de la realidad, y pedía un salario de 6 euros. Incluso 6.000 personas se concentraron en la Plaza de Toros para protestar por la política agraria nacional. 6 concejales del Ayuntamiento de Jaén presentan su dimisión irrevocable el 29 de noviembre ante esta situación.
el Pleno se quedó sin quórum y hubo que reestructurar la corporación. Y es la primera vez que se moviliza los aceituneros, la primera vez. Hay solamente ordenanzas laborales, solo ordenanzas laborales, y entonces lo que se pedía era un aumento de 5 pesetas de aquellos entonces, de 5 pesetas el día, 7 horas de trabajo, el desplazamiento desde el campo, desde la ciudad al campo y tal. Y esa huelga tiene un efecto fulminante en la mayor parte de los pueblos de Jaén. Era la primera vez que se habla de un convenio colectivo que regule el campo jiennense y sus 100.000 trabajadores. Aprendimos mucho, mucho, y tuvimos que cambiar mucho. Y yo creo que cambiamos de verdad para bien. Y fueron años de actividad frenética. 1 de diciembre se modifican los órganos para las elecciones locales y se remite a las Cortes un proyecto de ley que las regulen. Como novedad, los alcaldes y diputados provinciales serán elegidos por los concejales. La democracia también se instala en los consistorios, pero ya se barrunta que las nuevas elecciones será tras la promulgación de la nueva Constitución. El 30 de enero de 1978 se confirma esta teoría. Todavía quedaba más de un año para ver en los ayuntamientos alcaldes elegidos en las urnas.